¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, un nuevo video hoy día. Quería hablarte sobre la consistencia. ¿Qué tan consistente eres tú en el tiempo? ¿Qué tan consistente crees que serías, por ejemplo, para empezar un emprendimiento? ¿O qué tan consistente tú serías para controlar tus macros e ir todos los días a entrenar al gimnasio? Yo te lo digo, y hablando de mí, no era una persona que hacía deporte todos los días, no era una persona que controlaba mi alimentación todos los días. Y siempre buscaba o me quejaba, mejor dicho, que por qué no conseguía el físico que yo quería, o por qué no conseguía los abdominales que yo pensaba que podía lograr. Estaba en ayuno toda la semana, estaba obviamente bajada de peso, pero me reventaba los fines de semana. Entonces finalmente no era un trabajo en el cual yo constantemente me podía mantener como correspondía. ¿Por qué? Porque los fines de semana llegaba y me reventaba, tomaba todo lo que encontraba y me comía todo lo que encontraba también. Por lo tanto, el ayuno era como para poder comer y reventarme el fin de semana. Entonces, no es un formato que va a funcionar a largo plazo, porque finalmente no estás buscando una estabilidad a largo plazo. Cuando tú eres consistente en el tiempo, esto lo tienes que hacer todos los días de tu vida. La consistencia es una fuerza que te va a hacer, obviamente, actuar de manera disciplinada y constante en el tiempo. Entonces pasa mucho que me escriben y es como, quiero ser emprendedor y tengo una idea, la quiero poner en el mercado y quiero ver obviamente que me resulte y de aquí a 3 meses quiero tantas ventas como las has hecho tú, porque yo sé que has emprendido muchas veces, pero yo lo quiero hacer lo más rápido posible. Entonces uno queda como dándole vuelta y piensa, no sé, mucha gente no tiene ni siquiera idea qué es lo que es el emprendimiento. Muchas personas no tienen idea qué es lo que es tomar una idea y ponerla realmente o ponerla en ejecución o ponerla en el mercado y ver cómo responde ese mercado. Muchas personas no tienen ni idea qué es lo que es el emprendimiento en sí, que conlleva muchos problemas, que tiene dificultades, que tienes que saber que vives y duermes con el emprendimiento. O sea, muchas veces mi teléfono me ha ayudado a solucionar miles de problemas relacionados a mi emprendimiento. No necesito estar en una oficina para emprender, en mi caso. Pero a lo que voy, la consistencia que requiere el emprendimiento es demasiado importante, porque necesitas estar constantemente viviendo con él. Y muchas veces vas a tener que estar trabajando cuando estás en una comida, o cuando estás en un cumpleaños de alguien cercano, o tienes que solucionar un problema cuando alguien, no sé, o un hijo tuyo se cayó y estás en el hospital solucionando el problema. Anda a saber, el emprendimiento va contigo a todas partes. Entonces, si tú no puedes darte cuenta de eso, si tú no tienes noción de que efectivamente vas a tener que trabajar con tu emprendimiento día y noche, posiblemente no es para ti. Entonces hay que darse cuenta que la consistencia uno la trabaja y la trabaja todos los días. Si tú no eres una persona que eres disciplinada, que eres ordenada, que tiene una forma de operar en base a una rutina, no vas a poder tener un emprendimiento, porque requiere de muchísimo orden, requiere de que seas constante, requiere que sepas manejar a personas, requiere que sepas enfrentarte a distintos problemas. Entonces, muchas veces, y eso es lo que les pasa a los emprendedores, que tiran la toalla, que fracasan muchas veces. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el emprendimiento requiere de muchas de esas cosas. Entonces, si tú vienes del empleo, del área del empleo, en donde te dicen que tienes un cargo, que tienes un horario, que tienes que obviamente desarrollar tal y tales cosas, y tienes una reunión semanal con tu jefe, y en base a eso es como se van a determinar las ventas, o van a revisar cuál es el siguiente formato de trabajo para las 2 siguientes semanas, no sé. Tienes una estructura más bien armada que la empresa obviamente te la entrega para que tú puedas trabajar. Pero en el emprendimiento tú tienes que armar todo. Obviamente puedes tomar servicio, puedes pagar por información, puedes tomar por asesoría, tomar una asesoría de alguien que obviamente te ayude y te aporte a desarrollar tu emprendimiento. Pero tienes que tener claro que tú eres el motor en todo sentido. A mí me pasaba mucho en la constructora, o sea, éramos nosotros, mi socio y yo, los que había que mover todo este engranaje para que las cosas funcionaran. Sí, habían personas que estaban a cargo, sí, habían personas las cuales obviamente nos tenían que responder a nosotros, un administrador de obra, como un jefe de obra, pero en definitiva los que movían toda la estructura y todo este motor, engranaje, éramos nosotros.
el tema de los materiales, la llegada de los materiales, la coordinación con los accesos, por ejemplo, si estábamos remodelando una oficina, los problemas que pasaban en la noche cuando, no sé, se rompía una cañería, o cómo subir materiales, o si una de las cuadrillas se atrasaba, o una serie de maestros no llegaban, o un grupo de maestros entorpecía el trabajo del otro. Toda esa organización interna, obviamente que había que tenerla, de alguna forma había que tener control sobre eso. Que no se atrasaran los materiales llegando a la obra, que se cumplieran obviamente los tiempos al minuto de hacer la entrega, o que fuera en relación a la carta Gantt que nosotros teníamos, digamos, proyectada. Entonces, todo conlleva supervisión, gestión, temple. Tienes que ser una persona que sepa cómo enfrentarse a la mano de obra, sepa cómo llevar a un grupo de maestros, sepa cómo hacer llegar los materiales a la obra. Tienes que saber comprar, tienes que saber vender, tienes que saber cerrar un presupuesto, tienes que saber cotizar. No te puedes caer en una cotización, no te puedes caer en los valores obviamente de los materiales, de lo que vale la mano de obra. ¿Por qué? Porque obviamente va en contra de tu negocio. Entonces, muchas de esas cosas, si tú no tienes la práctica, si tú no sabes cómo implementarlo, obviamente que vas a fallar. Y ese fallo, ese error que tú cometes, como te comento, en una obra de construcción, que era mi caso, obviamente te puede traer muchos problemas, porque puedes salir en rojo, o te puedes demorar más, te puedes meter en un problema con el cliente, puede ser que al cliente no le gusta tu forma de trabajar, entonces obviamente te va a recomendar de mala forma, o en otros casos puedes salir victorioso, te puede ir muy bien, puedes haber hecho una compra buena de materiales, por lo tanto puedes haber tenido incluso un delta positivo en una partida, o el cliente te pidió algunos extras que si tú tenías la mano de obra en ese mismo lugar, al minuto que te la pidieron, son, digamos, un beneficio positivo para ti. Entonces hay una serie de cosas que tú tienes que ser consciente y haber entrenado antes o haber proyectado antes para que se den en su minuto. Y tienes que ser muy cauto, tienes que saber cómo responder a un cliente, tienes que saber cómo resolver esos problemas, cómo enfrentarte a distintas circunstancias que pasen. Entonces, cuando se va una cuadrilla, tienes que reemplazarla por otra, cuánto tiempo te va a demorar eso. Hay que saber manejar una cierta cantidad de áreas que con el tiempo obviamente tú te haces más profesional o le agarras obviamente la mano para poder funcionar de esa manera. Entonces, el emprendimiento conlleva de mucha gestión, de mucho entendimiento, de ser una persona que tenga la capacidad de hacerlo. Si tú eres un pollo, eres tímido, no tienes idea, nunca has trabajado con un maestro, bueno, capaz el emprendimiento para ti no es la opción, hasta que tú te conviertas en una persona confiada, una persona que sepa hablar, una persona que sepa cómo cerrar un negocio, o cerrar un trato, o comprar materiales, o vender, no sé, posiblemente tú quieras vender un producto, pero si tú no sabes vender tu producto, posiblemente nunca vas a concretar una venta. Entonces, hay pasos que tú tienes que ir siguiendo para ir dándote cuenta de cómo ir mejorando. Y lo más importante es trabajar en ti, porque de partida tú eres la cara, tú eres la persona que va a vender, tú eres la persona que está prestando un servicio. Y si esa persona no sabe cómo manejar un cliente, esa persona no sabe cómo manejar la mano de obra, es difícil que pueda llevar un negocio, porque hay muchísimos problemas que van a salir. Entonces, la consistencia en todo sentido es importante, y la consistencia tiene que partir por ti. Tú te tienes que transformar en esa persona que va a conseguir esas metas, las metas que tú quieres lograr. Un proyecto, otro cliente, vender otro producto, pero tú te tienes que convertir finalmente en esa persona que sepa manejar todas esas áreas. Y ahí está la clave. La clave está en que tú todos los días te levantas, la clave está en todos los días llevar una rutina, la clave está en saber cambiar tu mentalidad, la clave está en saber enfocarte de buena manera, en llevar tus acciones a los puntos en donde tú sabes que esas acciones van a llevarte a un siguiente nivel. Entonces, todo eso lo vas adquiriendo con el tiempo y necesitas obviamente práctica para ir entendiendo que las cosas se van a ir dando de mejor manera, o pavimentar, podríamos decir, el camino para que las cosas se den de mejor manera. Entonces, no creas que el emprendimiento es de un día para otro. No creas que el emprendimiento es bajar una idea, llevarla a la mesa, 3, 4 personas, ponerla en el mercado y la cosa va a funcionar. Puede ser que te funcione,
Pero cuando empieza a entrar ese chorro de plata, empiezas a vender como loco. Si tú no tienes el control de esa plata, te vas a ir y te vas a quedar en un hoyo, te vas a tropezar, porque no estás preparado para eso. Lo primero y más importante es la preparación propia, es la preparación de la persona, de esa persona que sabe cómo enfrentarse a la plata, que sabe cómo administrar grandes cantidades, que sabe tropezar y sabe fracasar. Y sabe fracasar para luego volver a pararse y con esa experiencia obviamente ajustar las cosas y volver a empezar. O subir un escalón más y empezar obviamente a trabajar en un siguiente nivel. Entonces hay muchas claves, hay muchas cosas que tú tienes que empezar a emprender, o a entender mejor dicho, para emprender. Porque al final es práctica, todo requiere de práctica, todo requiere de un proceso, todo requiere de un camino. Y a medida que tú vas caminando por ese camino, por ese pavimentado, las cosas se empiezan a dar, pero tú tienes que estar seguro de ello, tú tienes que estar confiado de ello. La confianza es demasiado importante. A medida que tú empiezas a trabajar tu confianza, obviamente te sientes muchísimo más seguro de poder conseguir las cosas. Mi primera remodelación fueron, no sé, una instalación de redes, con una instalación de una mampara de vidrio, y con mi socio fue como, wow, mira, acabamos de terminar esto, entregamos nuestra primera obra, y bueno, desde ahí en adelante empezamos a investigar más, a investigar sobre materiales, investigar nuevas propuestas, cómo conseguir un cliente, pero bueno, todo se basó en esa primera entrega, en esa primera obra, que puede haber sido muy chica, da lo mismo, pero es lo que te da pie para enfrentar muchísimos miedos, para, da lo mismo, contactar maestros, para contactar mano de obra, para cotizar, para embeberte o mojarte, digamos, con la primera venta, con el primer producto, con la primera venta del primer producto, con la venta del primer servicio. Y es así como tú vas creciendo, es así como tú vas avanzando. Todo necesita un proceso. Y a medida que tú pones más de ti, a medida que tú vas mejorando como persona, vas a ir elevándote en distintos niveles. Y es así como van a empezar a llegar distintos proyectos, porque tú ya eres más capaz. Entonces, eso es lo que quiero que te quede en claro, que el emprendimiento es un proceso, es un camino el cual tú tienes que pasar y vas a ir aprendiendo a poco. Y es así como te vas a ir elevando. Necesitas cada día tú mejorar como persona, tú enfrentarte a tus miedos, tú generar más confianza para ti, tú tener más autoestima, dominio de todo lo que tú haces en tu día. Entonces ahí tienen que estar las acciones. Esa es la prioridad de tu día. Tú como persona eres la prioridad de tu día. Es como te enfocas al día, es como empieza tu día. Te mando un abrazo gigantesco, ojalá que este video de verdad te sirva, porque es mucho contenido importante que lo tienes que ver muchas veces. Hay muchos videos en mi canal que te van a servir muchísimo a construir esa confianza, a volver a pararte si es que has fracasado, o realmente a pararte frente a un emprendimiento o frente a una idea de lo que quieras obviamente desarrollar y empezar a dar el primer paso de emprender, que es un camino muy bonito que obviamente va a requerir de tu 100%. Te mando un abrazo nuevamente, cuídate.